Ya viene, y en serio, tenemos que estudiar esto. El examen es mañana. O sea, sí, pero es que ¿para qué estudio si ni siquiera Ay, entiendo? ¿cómo no te va a salir esta Hija, te cosa? compré esto en la tienda de antigüedades. Ah, gracias, mamá. ¿Qué viejo está ese sombrero, su hija? ¿Lo ves? Ay, no, ya, vamos a ponernos a estudiar. A ver, ¿cuánto es x cuadrada más 3y4 más 7x? 5x al cuadrado más 7x a la 3 más 7, ¿no? No manches, sí. A ver, pero ese ratito no sabías. A ver, quítate ese sombrero. A ver, otra vez, ¿cuánto es? ¿Qué? Ay, que resuelvas este problema. Ay, ¿cómo Ay, voy ten, a...? ten, No. ten, ten. Dame ese sombrero. Ay, no. Oye, este sombrero. Ay, bueno. ¿Ya pudiste resolverlo? No, ya, me rindo, no Ay, manches. ¿cómo que te vas a rendir? Ay, está bien complicado, voy por Ay, acá. Ay, ¿qué onda? no sé qué voy a hacer para mi A ver, ¿por proyecto qué? de ¿Por qué? historia. Porque no sé nada del siglo XIX, menos del liberalismo político. Bueno, solo sé que surgió en Francia en el siglo XIX y que establece los derechos del ser humano y del ciudadano, la separación del ejecutivo, legislativo y judicial, promueve la tolerancia, el conocimiento y el respeto. Y sus principales autores son Diderot, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. No manches, ¿qué me pones? No manches, hace ratito este sombrero también nos ayudaba a estudiar lo de magia. ¿Neta? ¿Qué están haciendo? Estamos estudiando para historia, lo de las tres ideologías. ¿Ya saben qué es el nacionalismo? No. Ay, a ver, ponte este sombrero. El nacionalismo es una ideología nacida durante el feudalismo, ¿no? Que se hizo presente durante el siglo XIX en el territorio de Alemania, Francia e Italia, que representaba la identificación y la relación entre el Estado y la persona en contexto con su historia, su cultura y su historia, ¿no? No manches, sí es cierto, sí es cierto. ¿Cómo? Ya. Pero entonces, ¿qué es el liberalismo económico? Pues es una ideología surgida a finales del siglo XIX y sus principales autores eran Adam Smith y David Ricardo. Es en donde las personas pueden realizar el libre comercio sin la intervención del gobierno, la que incluye la ley de oferta y demanda, la propiedad privada y todo eso, y que como consecuencia surge el capitalismo. ¡Duh! Oigan, ya me tengo que ir. Bye, Nene. Adiós. Oigan, nosotros vamos a dormirnos ya, ¿no? Ah, ¿te metes en tu cama? Sí, aquí estoy. A dormir, pues, que sí. Sofía, hey, tienes que estudiar para el examen. Sofía, mañana es el de historia. Estudia. Sombrero, ¿cuáles fueron las consecuencias del liberalismo político? En el liberalismo político se encuentra la Constitución de 1824, las revoluciones burguesas y la Guerra Civil. En 1824, después del Imperio Mexicano con Iturbide, México estableció la primera República Mexicana con la Constitución de 1824. Esta estaba basada en la del Cádiz y establecía que México es siempre libre del gobierno español, y cualquier otro gobierno además se elegiría como república. Con esta constitución se hicieron elecciones en las que ganó Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo como vicepresidente. Como consecuencia geopolítica, Inglaterra reconoció a México como nación independiente. Estados Unidos se dividió en dos, el norte y el sur, adoptando dos posiciones opuestas en contra y a favor de la esclavitud. Respectivamente, los estados del norte tenían una economía diversificada, agricultura, ganadería, industria y comercio, preferencia por la mano de obra europea y por las formas democráticas y burguesas. Los estados del sur, en cambio, poseían una economía basada en la agricultura, cultivo de algodón, la caña de azúcar y el tabaco. Una mano de obra formada por esclavos negros y una inclinación a las formas aristocráticas. Las hostilidades comenzaron el 12 de abril de 1861 en Fort Sumter, ubicado en la bahía de Charleston, South Carolina. Pocos días después de que Lincoln hubiera sido electo presidente, el estado esclavista de Carolina del Sur declaró disuelta la unión que hasta entonces mantuvieron los estados de América en 1860, iniciando así la secesión. Retiró sus representantes del Congreso y se adueñó en los arsenales, aduanas, edificios y demás bienes del gobierno federal.
Otros 11 estados siguieron su ejemplo y formaron la República de los Estados Confederados de América, que fijó su capital en Richmond y eligió presidente a Jefferson Davis. Como poco después iniciaron la guerra al bombardear el fuerte Sumter, que defendía el puerto de Charleston. La cruenta guerra duró 4 años. Se libraron más de 2000 combates. Como consecuencia de esa guerra, Estados Unidos se convierte en potencia industrial. Disminuye la importancia de las exportaciones agrícolas del sur al verificarse la accesión de Egipto y la India al mercado internacional de algodón. En el sur, tras la derrota de la aristocracia colonial, se libera oficialmente a los esclavos al tiempo que se revolucionan las técnicas agrícolas. Surge una nueva clase media de propietarios, pero esta misma guerra puso fin a la esclavitud, consolidó la nación como una unión de estados sujetos al poder federal, dio vía libre a la industrialización incrementada con la producción en tiempos de guerra e impulsó el avance de la tecnología. En 1848 se desarrolló una revolución burguesa en Francia, provocada por los problemas económicos que vivían la clase media baja, campesinos y obreros. Estos perdían el derecho al voto, pero el rey Luis Felipe se negó a dárselos. Después la monarquía fue vencida y se estableció gobierno temporal. Luego se abrieron talleres para los desempleados, pero como la cifra de los inscritos a estos aumentó, se cerraron, por lo que provocó descontento en la población y comenzó otra revuelta que el gobierno reprimió, ocasionando una gran masacre. Al final surgió una constitución en conjunto con la Segunda República de Francia, en el que se podía elegir el presidente mediante sufragio efectivo. Consecuencias geopolíticas, las revoluciones se expandieron a otros países, provocando revoluciones para establecer gobiernos liberales, por ejemplo, Italia. Y Sombrero, ¿tú sabes cuáles fueron las consecuencias del liberalismo económico? Y ahora del liberalismo económico en Estados Unidos y Europa viene la Segunda Revolución Industrial y en México el Porfiriato. Durante la Segunda Revolución Industrial de 1870 a 1914, Estados Unidos se convirtió en una potencia gracias a su desarrollo tanto en las industrias eléctricas, química, petrolera y del acero, y la apertura de los buques de acero, el avión, la locomotora de vapor, la producción de productos en masa. Esto último provocó el imperialismo, con la adquisición de colonias en Filipinas, pero no solo en esta nación, sino en toda Europa. Por otro lado, Inglaterra, Holanda, Bélgica, entre otros, invadieron África. Se lo repartieron mediante la Conferencia de Berlín. Como consecuencia geopolítica, los imperialistas extrajeron los recursos de las colonias y algunas veces le impusieron un sistema de gobierno propio. El Porfiriato fue un suceso histórico que ocurrió de 1877 a 1910. Comenzó cuando Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez. Esto fue gracias a que se levantó en armas en contra de Sebastián Lerdo de Tejada, proclamando el Plan de Tuxtepec. En este periodo se levantó la economía de nuestro país gracias al ministro de Hacienda José Ives Limantour, que impulsó el capitalismo hacia afuera, que consistía en las inversiones extranjeras que se realizaron en nuestro país, provocando como consecuencia el surgimiento de industrias como mineras, ferroviaria, textil, alimentaria, entre otras. Pero ese crecimiento no beneficiaba a todos, sino a las clases afrancesadas y media asalariada, mientras que la media baja, la obrera y campesina vivían en condiciones desfavorables.
por lo que se rebelaron en contra de los que estaban a cargo en las industrias. Eso fue causa de lo que después fue la Revolución Mexicana. Como consecuencia geopolítica, México tuvo comercio con otras potencias, además, estas explotaban nuestros recursos para usarlos en sus beneficios. Sombrero, ¿cuáles fueron las consecuencias del nacionalismo? Nacionalismo viene la unificación de Alemania, la independencia de México y la doctrina de Monroe. La Guerra de Independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810 y se acabó el 27 de septiembre de 1821. Los actores predominantes en este periodo fueron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Félix María Calleja, Agustín Iturbide. Consistió en la batalla entre los insurgentes y realistas, ya que los realistas logran rehacerse y recuperar la ofensiva y ganan la batalla, y la consecuencia geopolítica fue que México ya no era parte de una colonia española. Gracias a esto, España pierde poder y territorio, por lo que deja de ser la potencia que era antes. La unificación de Alemania fue un proceso para lograr la integración y la posterior unificación de diferentes estados alemanes en una sola Alemania. Se inició a mediados del siglo XIX y finalizó en el año 1871. El proceso fue dirigido por el primer ministro prusiano Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, y culminaría con la formación del Segundo Reich, Segundo Imperio Alemán. La unificación de Alemania hasta mediados del siglo XIX, Alemania no había constituido una nación unificada, sino un conjunto de 38 estados independientes que formaban la llamada Confederación Germánica. Entre dichos estados sobresalieron por su importancia el Reino de Prusia, que agrupaba a pueblos de origen germánico, y Austria, poblada por diversidad de razas. Las guerras napoleónicas y el anhelo nacionalista que agitó a Europa hicieron que los pueblos germánicos aspirasen también a formar un solo estado poderoso, una sola nación, y esa fue Alemania. Fue Prusia la que inició el movimiento unificador, para lo cual entró en guerra con Austria, nación que también tenía igual aspiración, pero en proyecto suyo, y contra Dinamarca y Francia. Que se formó una nación poderosa, el Imperio Alemán, gobernada por los Hohenzollern, que alcanzó un gran desarrollo industrial, cultural, científico, con ansias de dominio universal. Su inmenso poderío militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen precisamente a las dos guerras universales más grandes de la historia: Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, que trajeron desastrosas consecuencias para Alemania en particular y para el mundo en general. Tina Monroe decía que quería América para los americanos, que ninguna colonia inglés e incluso europea no podía venir a conquistar ningún país de América, porque si no, Estados Unidos iba a luchar para que no los conquistaran, y eso permitió a los Estados Unidos continuar ampliando sus fronteras hacia el oeste, diezmando a las tribus indígenas que habitaron esa región. Esta expansión en el continente americano tuvo como inspiración al llamado Destino Manifiesto, y marcó el inicio de la política expansionista norteamericana en el continente. James Monroe discurso Consecuencias geopolíticas. Los estadounidenses lo usaron a su favor para después ganar territorio, como fue lo de la intervención de Cuba y de Panamá.